Hola jóvenes, espero que este video pueda llegar a todos ustedes. Vamos a hacer nuestra primera lección que tiene que ver con el tema que antes les habíamos anunciado. Me estoy refiriendo al tema de las circunferencias ortogonales. Les mencioné que habría dos temas que habría que desarrollar. Uno es el de las circunferencias ortogonales y el otro es el de inversión. Ahora vamos a ver el de circunferencias ortogonales. Vamos a definirlas y exponer algunas de las principales propiedades durante un video que dure entre 20 y 25 minutos, al efecto de que ustedes puedan analizarlo y recurran a su libro, Estudio de la Geometría de Howard Gibbs. Este tema está comprendido entre la página 102 y la página, incluidos los problemas que hay que resolver, hasta la página 113, de la página 102 a 113. Y es un grupo de alrededor de unas 16 o 17 teoremas que hay que desarrollar. Los vamos a hacer aquí. Ustedes podrán profundizarlo leyendo el libro y auxiliándose de este video que vamos a ofrecerles. Y en caso de que se presenten dudas, vamos a realizar un chat vía el Zoom al efecto de que se aclaren las dudas que puedan tener. Les recuerdo que es indispensable que los ejercicios que les correspondan nos los puedan ustedes enviar al efecto de corregirlos o validarlos y empezar a formar las carpetas que son la evidencia de que ustedes trabajaron. Y de esta manera no tengan dificultades para el asentar sus calificaciones conforme lo establece el plan emergente por la pandemia que estamos viviendo y que hace que tengamos que actuar de esta manera relativamente extraña porque no es presencial como la tenemos acostumbrada. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar ese trabajo. Empezaré auxiliándome de este pizarroncito que tengo en la parte de atrás. Ustedes seguramente a mí ya no me verán porque nos vamos a estar enfocando directamente al pizarroncito, en donde vamos a presentarles a ustedes algunas de las definiciones e iniciaremos a ver algunas propiedades que son importantes para luego ejemplificar con algunos problemas y dejarles a ustedes, como siempre, la lista. No antes, más bien antes debo recordarles que tienen pendientes de entregarme la primera lista de ejercicios que hicieron colectivamente y entregarme la segunda lista, que creo que son los pares o impares de 12 problemas, es decir, 6 problemas que tendrían que resolver en grupo. Y ahora pues iniciamos con este nuevo tema. Me disculpo si en alguna de mis intervenciones tengo algún absceso de tos, pero pues es debido a la circunstancia que estoy viviendo de la operación que me realizaron. Entonces vamos a iniciar en ello. Vamos a definir en principio lo que es lo que son las circunferencias ortogonales. Primero habremos de decir que así como podemos medir los otros ángulos entre figuras que son rectilíneas, podemos medir los ángulos también entre circunferencias que se cortan. Esto ocurre cuando en uno de los puntos de intersección trazamos las tangentes correspondientes. Y este es el ángulo que se forma. De esta medida decimos que las circunferencias se cortan. Otra propiedad de las circunferencias que se cortan o no se cortan, o cualquiera de ellas, es que si quiero establecer una relación entre dos circunferencias, pues cada una tiene su centro. Y llamamos línea de los centros a el segmento de recta que une a estos puntos. Esto es previamente algo que hay que ver, ¿sí? Recordamos también a ustedes que en el tema anterior vimos lo relativo a alineación armónica. Es decir, ahora lo vamos a aplicar. Si tengo una circunferencia con un centro determinado y tengo un punto A en el interior de la circunferencia,
obviamente estos puedo unir A con no hasta cortarlo con un diámetro, de manera tal de que se me ha establecido aquí un punto diametral M y N. Para poder construir una relación armónica entre estos puntos M, A y N, requerimos tener el conjugado armónico de A. Ese conjugado armónico de A lo vamos a conseguir de la siguiente manera, recordando algo que les dije inicialmente, creo que en la primera sesión de clases presenciales, que vamos a entender de manera diferente el plano con respecto a la geometría euclidiana. Recordar que delimitamos el plano con una circunferencia y en esta circunferencia tenemos un interior denso de puntos y en el exterior está lo que llamamos el plano extendido, que también contiene los puntos al infinito o los puntos ideales y las rectas ideales. Recuerden ustedes que las rectas ideales son el conjunto de puntos ideales de familias de rectas paralelas en el plano extendido. Entonces, también recordar que hay una misma cantidad de puntos, la cardinalidad de puntos que tiene el plano dentro de la circunferencia es exactamente la cardinalidad de puntos que hay en el plano extendido o en el exterior de la circunferencia, incluido el punto ideal, de manera tal de que va a haber una correspondencia bionívoca siempre entre un punto en el interior de la circunferencia y con su correspondiente punto conjugado que estará en el exterior. Y el conjugado es un conjugado armónico. ¿Cómo se construye? Recuerden ustedes, lo habíamos ya mencionado. Extendemos el diámetro, levantamos una perpendicular por el punto A con respecto al diámetro y obtenemos un punto en la circunferencia que podemos llamar un punto P. Y entonces ahora lo que hacemos es construir la tangente en ese punto P a la circunferencia, lo que me resulta una intersección entre el diámetro extendido y la tangente trazada o construida de esta manera, lo que me genera un punto Q, ¿sí? De tal forma de que podemos decir que Q es el conjugado de A, pero como A está en el interior del segmento MN, entonces A es además un conjugado armónico con respecto al punto Q, de forma tal de que los cuatro puntos M, N, A y Q forman lo que antes hemos definido como una alineación armónica. ¿Y qué sabemos? Que esta es igual a menos 1. Recuerden ustedes que esto se hace, esta es una manera de representarlo. La otra manera es el cociente, encontrando la razón interna y la razón externa. Es decir, MA es a AN sobre MQ es a QN. Como esta es la parte, es negativa por ser una razón externa, es lo que produce el menos 1 que tenemos aquí. Entonces, recordar estas cuestiones que son de partida. Ahora bien, si queremos definir lo que son un par de circunferencias ortogonales, entonces estas circunferencias serán ortogonales. Por ejemplo, esta, sigma 1, ¿sí? Trazo aquí su radio, y si ese radio resulta ser tangente a esta otra circunferencia, quiere decir que se ocurriría esta circunstancia y aquí se formaría un ángulo recto, ¿sí? Y entonces, si el ángulo de intersección de las circunferencias es recto, entonces decimos que las circunferencias sigma 1 y sigma 2 son ortogonales. Vamos a representar simbólicamente la ortogonalidad entre circunferencias con esta que es la que usamos también para perpendiculares rectas.
Y entonces se pueden definir de diferente manera cuando dos circunferencias son ortogonales. Podemos definir las dos circunferencias son ortogonales si el ángulo de intersección de ellas es recto. Otra manera podría ser si los radios de las circunferencias son perpendiculares o son tangentes cada uno a una de la otra circunferencia, entonces las circunferencias son ortogonales. O todavía podemos agregando la línea de los centros, vean ustedes que se ha formado un triángulo rectángulo. Y entonces también podemos decir, ¿verdad? Que dos circunferencias son ortogonales, sí y solo sí, o 1 o 2 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Pues es el teorema de Pitágoras. Entonces hay diferentes maneras de establecer la definición de lo que son las circunferencias ortogonales. Habrá que recordar también, dada esta definición de ortogonalidad, que en esta geometría tenemos también el concepto de recta, pero sabemos que esta recta se extiende indefinidamente por ambos lados y que por lo tanto en esta recta hay puntos ordinarios, pero hay un punto ideal, que es un punto al infinito, que ocurre una cosa curiosa como esta, ¿verdad? Y este sería el punto ideal. De manera tal que a toda recta la podemos concebir como una circunferencia, entre comillas. Entonces tenemos esto. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué ocurre en la ortogonalidad? Si una es propiamente circunferencia y la otra es una recta. Entonces, quiere decir que hay una circunferencia entre comillas que también debe ser ortogonal a la circunferencia de puntos ordinarios ahí dada. Y esa es precisamente la que pasa por el centro de la circunferencia, ¿sí? Es la ortogonalidad. Aquí tenemos la ortogonalidad de ella, ¿no? De manera tal de que también es ortogonal una circunferencia entre comillas, sí, solo sí, la recta es la recta que pasa por el centro de la circunferencia. Y de una vez decimos entonces que el conjugado armónico del centro de la circunferencia pues es un punto ideal, ¿sí? Y de esta manera tendríamos nosotros definido la ortogonalidad para cuando dos circunferencias que se cortan forman en sus intersecciones ángulos de 90 grados, o la circunferencia entre comillas que pasa por el centro, es una recta que pasa por el centro de la circunferencia. Ambas tienen sus conjugados armónicos, es decir, se cumple la relación que previamente se estableció. Entonces ahora vamos al primer teorema que tienen ustedes ahí. Vamos a borrar todo esto para tener el espacio suficiente de ir presentando los teoremas. Veremos en estos minutos cuántos pueden abarcar y si no iniciaremos una segunda sesión, segunda lección para hacerle llegar a ustedes ello. Entonces el teorema dice lo siguiente. Dice, si dos circunferencias son ortogonales, sí y solo sí, el diámetro de una corta a la segunda armónicamente. Es decir, esto representado simbólicamente diríamos, ¿sí? Teorema 1. Si sigma 1 es ortogonal a sigma 2, sí y solo sí, sí y solo sí, el diámetro, ¿sí? Vamos a llamarle el diámetro de una,
corta armónicamente a sigma 2. ¿Qué es esto que nos están dando aquí? Representémoslo entonces. Tengo una circunferencia a la que voy a denominar sigma 1 y tengo pues otra circunferencia sigma 2 que corte a esta, ¿no? Obviamente. Entonces, pero bueno, vamos a ver. Dice que voy a poner un diámetro. Este es el punto O, este es el punto A y este es el punto O, ¿no? ¿Sí? Este diámetro deberá cortar a otra circunferencia. ¿Sí? Deberá cortar a otra circunferencia de manera tal, dice que se va a cortar armónicamente. Lo que se quiere demostrar es que si son ortogonales, partimos de que son ortogonales, entonces este diámetro AB corta a la otra circunferencia, el centro de ella puede estar por acá, o 2, ¿sí? Corta esta circunferencia nueva armónicamente, es decir, demostraremos que AB, CD, esto es igual a menos 1, ¿sí? Lo que significa establecer cuáles son los conjugados armónicos correspondientes. Y entonces, lo que hacemos es, si son ortogonales, bueno, aquí está mucho ortografía, voy a hacer la figura para acá, lo mejor, esté mejor representado. Pongamos esta circunferencia aquí y esta circunferencia acá. De manera que sabemos que con sus centros se forma el ángulo recto, porque es la condición de la ortogonalidad de ellas. Sigma 1 y sigma 2. O1 y O2. ¿Sí? Y entonces el diámetro de una de ellas dice, sea este. ¿Sí? Vamos a llamarle este diámetro AB. Y entonces a estos puntos CD. De lo que se trata es de demostrar efectivamente que AB, CD forman una alineación armónica. Esto es lo que hay que probar. Muy bien. ¿Qué hacer entonces a este respecto? Lo que tenemos ahí claramente establece que si yo establezco la potencia, vamos a llamarle T a este punto, del punto 1 con respecto a la otra circunferencia, lo que tendría es que O1T al cuadrado es igual a OC por OD. OC por OD. Esto es de la definición de potencia de un punto en el exterior de una circunferencia. ¿Sí? Pero también es cierto que esto también es igual a O1B, porque O1B es lo mismo que O1T. Y entonces tendríamos aquí que O1B al cuadrado también es esa relación que estamos representando ahí de esta manera. ¿Sí? De tal forma que si OB, O'B al cuadrado es igual a este producto, ¿sí? Entonces eso nos está indicando que en efecto son, es decir, decimos que OC por OD
es también O1b al cuadrado. ¿Sí? Es 1b al cuadrado. Y eso, de tenerlo de esa manera, nos resulta que es directamente lo que definimos, digamos, esto es también lo que definimos como nuestra alineación armónica correspondiente, ¿verdad? Y esto terminaría prácticamente el teorema. Otra versión, voy a tener que estar borrando continuamente porque pues a mí no me da para más. Ahora, si agregamos, vamos a agregar otra propiedad más, ¿no? Entonces, esta hay que recordarla. Esta propiedad que acabo de borrar establece que si el diámetro de una circunferencia corta a la otra circunferencia en una relación armónica, entonces las circunferencias son ortogonales y viceversa. Si las circunferencias son ortogonales, el diámetro de una circunferencia cortará a la otra en una relación armónica entre los puntos. Ahora tenemos ¿qué tenemos ahora? Dice ahora el otro teorema. Dice, vamos a verlo. Dice, hay una y solo una circunferencia ortogonal a dos circunferencias, a una circunferencia dada sigma y que pasa por dos puntos dados no inversos A y B. Vamos a hacer la interpretación de esto, ¿no? O escribimos primero el teorema aquí. Dice, hay una y solo una circunferencia ortogonal a una circunferencia dada la circunferencia dada se llama sigma, y que pasa por dos puntos no inversos A y B. Hagamos la interpretación de este teorema y veamos cómo tendremos que representar la situación. Es decir, dice, hay una circunferencia dada. La circunferencia dada, vamos a suponer que es esta será la circunferencia sigma. Vemos aquí su centro. Dice, y hay en el interior de ella dos puntos no inversos. Decir no inversos significa que ambos están en el interior de la circunferencia. ¿Sí? Y entonces supongamos que acá está el punto B y que por acá está el punto A. Y entonces se trata de encontrar esta otra circunferencia que sea ortogonal a sigma, de manera que la otra condición es que pase por los puntos A y el punto B. En el teorema anterior vimos que si trazamos y queremos que sea ortogonal a ella, obviamente, podemos trazar el diámetro que pasa por O y A o por O y B, indistintamente. Supongamos que este es el que elegimos. Entonces aquí tengo a M y tengo a M. Y estoy en la condición de aplicar el teorema anterior, que recuerden que decía, si el diámetro de una circunferencia corta la otra circunferencia armónicamente, entonces las circunferencias son ortogonales, lo que me lleva a decidir encontrar el conjugado armónico de A. Recuerden cómo es la cosa. A ver si no extendemos
el diámetro y construimos la correspondiente perpendicular, aquí, de manera tal que acá tengo a primo, que es el conjugado armónico de A, ¿verdad? Entonces, por otro lado, queremos que la circunferencia pase por A y por B. Lo que ya tengo claramente definido es que va a pasar por A, ¿sí? Pero ahora queremos nosotros, digo, hacemos encontramos la mediatriz de A y B para determinar dónde está el centro de esa circunferencia. Construimos una mediatriz. Esta es la mediatriz, damos estos dos segmentos iguales del segmento AB y construimos la mediatriz del segmento A', digamos que es aquí, y entonces tendremos que será el centro correspondiente. Este centro es distante de este punto y de este punto, porque es la mediatriz de la que estamos hablando, y también es distante de este y de este otro. De manera tal que este sería, si llamamos O1, este sería el O2, ¿verdad? Y el radio, la circunferencia, pues sería esto. De manera tal de que nuestra circunferencia pues salga más o menos como esto. Pero, vamos a poner la M de este lado. No, la M la calle. Entonces tendríamos esto. Esta sería ahora circunferencia sigma 2, que es ortogonal. ¿Por qué es ortogonal? Porque el diámetro de esta circunferencia, ¿sí?, corta armónicamente a la otra circunferencia. Y esa era una condición para que fueran ortogonales. Lo demás, puedo estructurar y construir dónde está el centro de esa circunferencia y delimitar el radio correspondiente, sabiendo que tiene que pasar por B, por A y por el conjugado armónico de A, ¿verdad? Ese AP. Entonces tienen ustedes ese otro teorema. Vamos a ver dice que el teorema era el 2, yo no lo cambié aquí, este es el 2. Este es el teorema 2. Vamos a cambiar ahora al teorema 3. ¿Qué dice el teorema 3? Nada, tenemos un pizarrón tan pequeño, al lado de los que usamos usualmente en clases, ¿no? Esto es realmente un problema, pero las condiciones no dan para más, ni imposible tampoco. Entonces, ahora, vean ustedes, ahí vamos siguiendo su lectura. Ahora es el teorema que hay en 276, para nosotros es aquí el 3, que dice: hay una circunferencia única ortogonal, hay una, le voy a llamarse circunferencia única ortogonal, ¿sí? Voy a ir abreviando estas cosas, a una circunferencia dada, vamos a ver sigma, dada, esta vamos a poner que esta es una circunferencia dada, ¿sí? Y a su vez, tangente, ¿bien? Dice tangente a una recta dada L, vamos a ponerlo así, bueno, L es minúsculo, a una recta dada L, en un punto ordinario A de L. Que no esté en sigma. Vamos a hacer la interpretación de esto que acabamos de escribir.
Entonces tenemos una circunferencia dada, sea sigma, la circunferencia dada, que está su centro, ¿sí? Y tangente, bueno, tenemos que esta nueva circunferencia C sea tangente, y a ver, no dice nada de la ortogonalidad, no sé si se me perdió algo. Hay una circunferencia única ortogonal, así que está. Eso significa que es ortogonal, ¿no? Sé que es ortogonal a sigma. Y tangente a una recta dada L en un punto binario de A. El punto binario de A está en el interior de la circunferencia, que supongamos que es el binario de A. Y hay una L, una recta variable, digamos que es esta recta que pasa por A. ¿Sí? Tenemos esa recta ahí. Queremos que esta circunferencia C sea ortogonal a sigma y que además sea tangente a la recta L. ¿En dónde queremos que sea tangente? En un punto binario A, aquí, que no esté en sigma. ¿Sí? Esa es entonces, la manera de ver el problema. ¿Qué hacer entonces? Pues aprovechar también lo establecido ya en los teoremas anteriores. Si la circunferencia va a pasar por A, también va a pasar por su conjugado armónico. Y entonces lo que podemos decir nosotros es que encontremos tal el conjugado armónico de A como, recuerden otra vez, nos damos el diámetro. ¿Sí? Tengo M, y me voy a tomar otro lente porque llenando de letras. Y entonces prolongamos y encontramos el conjugado armónico A', que será otro punto porque se le va a pasar la circunferencia. Ahí tengo la tangente esa. Bueno, ya lo encontré. Voy a apuntarlo para hacer más específico. Entonces, yo sé que la circunferencia tiene que pasar por A y por A'. Por A porque es una condición dada. Por A' porque es un conjugado armónico aplicando el teorema de que si el diámetro de una circunferencia corta la otra armónicamente, entonces las circunferencias serán ortogonales. ¿Qué me falta? Sé que tiene que ser tangente aquí y sé que tiene que pasar por acá. Pues ahora lo que me falta es ubicar dónde está el centro de la circunferencia. Como A' será una cuerda de la circunferencia, entonces tengo que ver la mediatriz de ella. La mediatriz del segmento A'. Pero por otro lado queremos que sea tangente en A, pues entonces tendremos que trazar la perpendicular a la recta de L en A, y será esto. De manera tal de que me dan, por ejemplo, ese punto, que será el O2, y ya esto le damos un O1, y entonces, pues ya tenemos, ¿no? Sabemos que esto va a ser el radio, porque va a ser tangente ahí, va a pasar por este punto, siendo tangente, y tendremos entonces la circunferencia C ortogonal buscada. Y entonces, en efecto, ya hay solo una, porque A solamente tiene un conjugado armónico, y la condición de que sea tangente la circunferencia en A también está claramente establecida. Ya no me acuerdo cuánto llevamos de tiempo porque se me vaya a cortar, porque estoy grabando en Zoom y ya saben que Zoom tiene sus limitaciones. Vamos a ver hasta dónde nos deja avanzar. Entonces, esta es una propiedad interesante que también define la ortogonalidad de alguna manera, pero vean ustedes cómo insistentemente utilizando la propiedad de los conjugados armónicos, que nos está permitiendo resolver este grupo de problemas. Vayamos ahora al teorema 4.
Todo esto está en las páginas de su libro que antes les mencioné. Algunas de ellas están las demostraciones hechas en él y otras no, pero bueno, aquí estamos tratando de evidenciar a manera de que ustedes puedan comprenderlo y en una lectura propia de su texto, pues las cosas queden con mayor claridad. Y entonces ahora nos dice el siguiente teorema. Está muy largo, pero bueno, vamos a anotarlo todo. Teorema 4. Dice, si P es un punto fijo del plano de una circunferencia dada sigma, puedo abreviar, a ver si me lo permiten. Si P pertenece si P es un punto fijo, P es un punto fijo que pertenece al plano de una circunferencia dada sigma, pertenece a sigma, pero es al plano de sigma, es decir, al interior de sigma. ¿Sí? Y si una recta variable L que pasa por P y L, recta variable que pasa por P, por el mismo P que pertenece al plano de sigma. Y si una recta variable L que pasa por P corta a sigma, en los puntos A y B, en A, B, entonces el producto PA por PB es independiente imagínate de la posición de L, de la posición de L. Como estoy poniendo a L, es investigado de L. Esa es la circunstancia del problema. Bueno, vamos a establecer la circunferencia. Ahora sí se me volvió la cosa aquí. La circunferencia sigma, el centro O, ¿sí? Y vamos a establecer que pasa una recta variable. Bueno, hay un punto P también, ¿verdad? Hay P en el interior de ella. Digamos que esto es P. Y L, una recta variable, es variable. Que pasa por P. Permítanme tomar tantita agua. Que pasa por P, la recta L. Esta es variable. Puede ser que esté en otra orientación, pero cualesquiera que sea la orientación a los puntos en que corta la circunferencia sigma, los vamos a denominar, perdón, A y B. Dice entonces el producto PA por el producto PB es independiente de la posición de L. Bueno, pues como se ve que este es un producto, habrá que encontrar otro producto como este, pero que no contenga A y B, o sea que donde quiera que quieran poner A y B. Entonces eso se puede lograr si trazamos el diámetro que pasa por O y por P. Y llamamos a los extremos, como hemos estado haciendo antes, L y M. Y entonces vemos nosotros que se nos
que se nos representan estos dos triángulos, que son semejantes, dado que este ángulo es igual a este ángulo porque se entiende del mismo arco. Y lo mismo ocurre con este ángulo y este otro ángulo. Y estos son opuestos por el x, entonces los triángulos son semejantes. Y dado que los triángulos son semejantes, entonces podemos establecer la proporcionalidad entre sus lados, ¿no? Así podemos decir que PA es al correspondiente, ¿no?, a PM, como PM es a PB. Y aquí tenemos que en el producto cruzado, PA por PB es igual a PM por PM. Y esto que nos está resultando de esta manera, pues es precisamente lo que nos indica que no importa dónde esté la recta, siempre se va a producir una relación de este tipo, porque tendremos que M y N serán los extremos del diámetro que corresponda a, dado que P es un punto fijo, siempre van a estar ellos también de esta manera fija. Lo que variará es la inclinación de L, supongamos que hubiera sido de esta manera, entonces este sería el punto A y este sería el punto B. Y de cualquier manera se establece la semejanza de los triángulos. ¿No está? Acá, ¿no? La semejanza de triángulos. Y otra vez podemos establecer esta misma relación, lo cual indica que lo que expresa el teorema, el producto PA por PB, es independiente de donde pongamos nosotros a la recta L que pasa por el punto fijo P del plano de la circunferencia sigma. Voy a suspender tantito la. Bueno, continuamos ahora hacia el teorema número 5. Para ese teorema, que se va a referir a la potencia del punto respecto a la circunferencia, es conveniente recordar lo siguiente. Antes de poner el teorema, quiero recordar lo siguiente. Recuerden que si tengo una circunferencia cualquiera y un punto P en el exterior, entonces decimos que la potencia, este es R, y este es G. Lo que decimos nosotros aquí, que la potencia de esto es ¿cuál? Si nosotros cruzamos esto hasta acá, entonces tendríamos que este es el radio y este es el radio, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es que si hubiera un punto A y un punto B aquí, diríamos que PT al cuadrado, que es la distancia de la tangente, sería igual a PA por PB. Ahí sí no importa la dirección que le pongamos. Es decir, es una tangente y una secante. Pero cuando trazo la otra tangente, bueno, pues sabemos que esas dos tangentes exteriores son iguales. Y la potencia del punto, en caso de que este es una cuerda que puede poner diámetro, pero podría ser otra cuerda cualquiera. Y sería igual el cuadrado de la tangente por el producto de las distancias entre P estado B y P estado B, no lo que está. Entonces,
Lo que me interesa aquí que está debe ser es que cuando el punto P está en el exterior de la circunferencia, la potencia es positiva. Cuando el punto P está en la circunferencia, entonces decimos que la potencia es cero o es nula. Y cuando el punto P está en el interior de la circunferencia, pues decimos que la potencia es negativa. Eso hay que recordarlo. ¿Qué es la potencia de un punto? Si está en el exterior, si está es un punto de la circunferencia o es un punto del plano de la circunferencia. Positiva, neutra o nula y negativa. Con esto recordado, vamos entonces a analizar ahora la siguiente propiedad. Que dice que dice sea P un punto del plano de una circunferencia sigma. De la circunferencia sigma. De centro O y radio R. Entonces la potencia de P entonces la potencia de P con respecto a sigma es igual a OP al cuadrado menos R al cuadrado. Hagamos una interpretación de lo que aquí se dice. Tenemos una circunferencia sigma de centro O y radio R. Radio R, ¿no? P es un punto del plano de sigma. Vamos a colocar primero aquí. Vamos a poner a P por aquí. Por ejemplo. P es un punto del plano de sigma. ¿Sí? Y el radio de la circunferencia, bueno, lo voy a representar para acá. Es R. ¿Sí? Dice, entonces la potencia de P con respecto a sigma hay que representarla como OP al cuadrado. Tenemos esto, sería OP al cuadrado menos R al cuadrado. Esta es la representación que nos están dando. Usemos esto para representar el diámetro de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y elijamos colocar el radio en la perpendicular de P. Y entonces tengo el radio de esta manera. ¿Verdad? Y entonces queremos establecer ahora, ¿cómo va a ser la potencia de P? ¿Positiva, negativa o neutra? Recuerden que antes se estableció de que si el punto P está en el interior de la circunferencia, entonces nos estamos refiriendo a que la potencia va a resultar ser negativa. Llamémosle N a este punto de esa manera. Y pues hagamos esto también, o sea, puedo poner a N acá también, y acá también puedo poner a mi radio correspondiente.
Y entonces tendríamos nosotros, en este caso, que open al cuadrado será igual, ¿sí?, al radio al cuadrado menos open no, ahí está, pero no, decimos menos PM o MP, PM al cuadrado. Pero efectivamente tendríamos que open al cuadrado menos el radio al cuadrado es igual a menos PM al cuadrado, que es efectivamente la potencia que corresponde. Esta es negativa. Y entonces lo que nos resulta a nosotros es esta relación que es la que queremos establecer con el tal. Resumiendo, ¿qué es lo que se hace? Se tiene la circunferencia sigma y un punto P en el interior de ella desde el cual queremos establecer la potencia, sabiendo que el centro es O y el radio es R. Bueno, donde esté P, unimos con O y trazamos el diámetro correspondiente. Levantamos la perpendicular a P, que pudo haber sido por ello también, y ahí colocamos el radio convenientemente. Entonces aquí aplicamos Pitágoras y efectivamente nos resulta que la potencia es la diferencia, siempre que tengamos el punto dentro acá, podemos decir que va a ser esto al cuadrado menos el radio al cuadrado. ¿Sí? Esa es la potencia de un punto del interior de una circunferencia. Bueno, hasta aquí tenemos este fue el teorema 5. Vamos a suspender hasta aquí esta lección, la primera, pues se las voy a enviar en unos minutos para que ustedes ahora hagan una relectura de estas propiedades que están en su libro. Y espero que esta exposición, breve, rápida y muy concisa, y reducida al plano del pizarrón, sea útil para que ustedes puedan comprender bien estas propiedades. Insisto, la tarea ahorita es que las analicen y las vean. En otro momento, muy pronto, les enviaré la continuidad, los otros 5 propiedades, y así hasta que en cada lección, así para que terminemos analizarlas todas y distribuyamos. Son 20 problemas. De esos 20 les voy a dar uno a cada uno de ustedes para que lo resuelvan, y en el término de la próxima semana, digamos hacia el día miércoles, estén entregando su problema. Antes, estaría esperando que para el lunes a más tardar me envíen por lo menos la primera lista de problemas que sí vi que hicieron, pero que no me fueron entregadas. Entonces, por ahora, me despido de ustedes y nos vemos en la lección 2, que la estaremos preparando para ustedes brevemente.